Hola, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este For Latin America Energy Summit. Vamos a continuar ahora con un panel muy interesante sobre generación distribuida y PMGDs, un tema que lo que se habló en el panel anterior. Desafortunadamente, Javier Mosso, Managing Partner de DG Energy Capital, no nos va a poder acompañar. Javier tiene un emprendimiento financiero para la instalación de proyectos de generación distribuida en México y justamente le salió a última hora el cierre de una estructuración financiera y bueno, sabemos que ante eso no hay mucho que hacer. Eh, Vamos a tener un panel en el que participarán Danilo Zurita, director ejecutivo de GPM Asociación Gremial. Danilo tiene una amplia experiencia en el sector regulatorio, estuvo en la Comisión Nacional de Energía, Ministerio de Energía. Y a Ralf Wiesenberg, vicepresidente de Desarrollo de Negocios de Aselio AB, que es una empresa de origen sueco que se enfoca en tecnologías de almacenamiento de energía. El panel va a ser moderado por Ronnie Zimmerman, un abogado con amplia experiencia en el tema energético y socio de Lambelle Abogados. Ronnie, dejo el panel en tus manos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Raúl. Bienvenido a todos. Danilo, Ralf, muchas gracias por participar en este panel. Indudablemente hoy día se trata, o sea, lo que nos toca a nosotros hablar es un tema que bien atractivo. Se trata de la generación distribuida, como todos conocemos, el net metering o net billing, que es el sistema que permite la autogeneración, distribuir la generación de energía en muchas distintas fuentes, para el uso propio y vender el excedente que uno genera al mercado habitualmente a un precio regulado. Esto es un asunto que fue muy exciting, muy atractivo. En Chile, al menos a partir del 2014, cuando se dictó una nueva ley al respecto, uno tenía la imagen que posiblemente en el corto plazo iba a haber paneles solares en todos los techos de cada casa, en todos los edificios públicos, hospitales, moles, y vamos a estar todos vendiendo nuestros excedentes al sistema y eso. Claramente eso era una sobredimensión de lo que venía, y también, pero sí uno puede entender, al menos en Chile, que hubo una gran expectativa y que acá no se ha cumplido netamente con esa expectativa. Entonces, claramente yo creo que sería interesante escuchar de ustedes cómo ven la situación de generación distribuida hoy en día, cuáles son las mejoras que pueden hacer los marcos regulatorios, por ejemplo. Así que partiría con Danilo, si tú nos puedes contar un poco si es que el marco existente en Chile y quizás comparativamente con otras jurisdicciones es algo que permite que sea algo atractivo, crear fuentes de autogeneración en Chile, y si también aprovecho de mencionar que hubo una modificación reciente a las normas legales chilenas al respecto, y si esas normas y esas modificaciones iban en el camino correcto. Gracias, Ronnie. Bueno, gracias también a la invitación en este Latin America Energy Summit, en su cuarta versión, y también aprovechar de saludar a todos los que están pendientes de esta transmisión. Claro, partamos con la pregunta que tú acabas de hacer. La generación distribuida la podemos analizar en básicamente dos grandes grupos, conjuntos. Uno, lo que es la generación a gran escala, se podría decir, dentro del tamaño relativo de la distribución, que son los PMGD, ¿ya? Aquellos que ya tienen algunos compromisos o tamaños más importantes en comparación con las redes de distribución, y aquellos que ya son generación domiciliaria. Y enfoquémonos, tu pregunta está enfocada ya a este segundo segmento. Yo creo que, bueno, primero, lo que pasó en el 2014, tanto con el reglamento y con la posterior norma técnica, fue la habilitación, y eso quizá era lo más importante, ¿ya? De que efectivamente existiese la posibilidad de que esto exista, de que los excedentes que podamos generar como usuarios puedan ser suministrados al sistema,
Y luego ya viene que el primer paso de la habilitación, cuáles son las señales y las oportunidades que puede tener uno para concretar esa posibilidad. Uno puede pensar que quizá el precio no es muy atractivo, ya que en función con el precio que nosotros pagamos por la red de distribución, en todo lo que complete VAT, transmisión, más el concepto de generación, el kilowatt hora que nosotros consumimos es más caro que el que podemos vender por un asunto de que uno paga infraestructura y el otro no. Entonces eso trae como un efecto engañoso, aunque podría ser el precio justo, que es por generación, pero la verdad es que uno prefiere quizás autoconsumir y el costo del autoconsumo es mucho más atractivo que la generación de excedente. Eso por una primera parte. Y lo otro es que desde que partió el 2014 hasta el día de hoy, también han tenido una disminución importante la infraestructura de generación domiciliaria. Hay algunos gráficos incluso que lo acabo de ver hace algunos días de cuál ha sido la pendiente de decrecimiento en pesos chilenos, de cuánto es el costo aproximado de instalar 500 watts, 1 kilowatt en los techos. Dado que esto ha ido a la baja, obviamente la evaluación económica es mucho más atractiva para cualquier ciudadano que tenga la posibilidad de poner un par de paneles fotovoltaicos en su techo o en su terreno. Yo también comparto esa visión que tú acabas de mencionar, de que en algún momento pensamos de que nos íbamos ¿cómo se llama?, a poblar de paneles por todas partes, y eso yo creo que sigue siendo el gran objetivo, de aprovechar los recursos locales para así tener un consumo más sustentable y también diversificado en cuanto a las grandes fuentes de generación. Pero también ahí tiene que haber una estructura y un apoyo del gobierno un poco más potente, ¿ya? En el caso por ejemplo, de vivienda, desde el desarrollo de viviendas sociales, quizás con estas características, de nuevas exigencias también por ejemplo, en viviendas ya de la construcción, de las constructoras, etc. Entonces hay una serie de eventos que son tanto económicos como estructurales, que deben ser analizados para tener una explosión aún mayor de la que hemos tenido hasta el momento. Eso. Muchas gracias, Danilo. Y perdón, Ralf, quiero quedarme acá un segundo con Danilo. Y tengo dos preguntas. Tú tienes razón que estamos enfocados más respecto de los productores más pequeños y no los PMG. En ese sentido, ¿cómo ves las normativas actuales para esos productores de autogeneración, de generación distribuida más grande? Bueno, eso es un mercado, podría decir, o un sector mucho más maduro, ya prácticamente con las leyes cortas de la primera década del 2000. Ya existió la habilitación y ya había un reglamento hacia el año 2006-2007, entonces ya estamos hablando de 13 años de ¿cómo se llama?, de historia. Las últimas modificaciones que podemos detallarle quizá a lo largo de esta conversación, van en pos de dos puntos bien importantes. Es equilibrar, se podría decir, o dar mayor claridad de cuál es el proceso de conexión. Mientras uno tenga claridad de eso, la verdad es que el riesgo de la inversión y del proceso de conexión baja mucho la ansiedad de aquellos que están promoviendo este tipo de proyectos. Así que eso es un punto muy, muy importante. El otro punto también tiene que ver con bajar un poco la especulación, ¿ya? La especulación de algún momento se podría decir colapsó el sistema. Habían alimentadores de distribución que la verdad es que estaban muy sobreexigidos en cuanto a solicitudes y era básicamente imposible que 10, 12 proyectos entren en un alimentador de 9, 12 megas, quizás el de máxima. Y el otro foco, tanto del reglamento nuevo como supongo de la modificación normativa que va a traer este reglamento, también va a aterrizar un poco el concepto de eliminar ¿cómo se llama?, este punto y tratar de centrarlo y de aterrizarlo con la normativa técnica, de cómo disminuir ¿cómo se llama?, esto como la elucubración, se podría decir. Y el otro punto importante, que no es menos, es el precio estabilizado. De ahí de ver cuáles son efectivamente
el precio y la señal de fomento que le damos a los pequeños medios de generación distribuidos como Estado. O sea, ¿cuál es el atributo que en general nos ponemos de acuerdo para que darles una señal distinta? Porque aquí hay una señal distinta que no responde al otro mercado de generación, para que usted, que tiene un proyecto, hágalo y tenga esta seguridad de que nosotros estamos fomentando este nicho. Ahí hay harto también que podemos conversar, pero probablemente las grandes modificaciones de la última versión del reglamento van hacia esos 3 puntos. Muchas gracias, Danilo. Ralph, primero muchas gracias por estar con nosotros y antes de entrar en las preguntas puntuales, me interesa saber si nos puede dar una visión del mercado, de la situación de state of the art en Europa respecto y en los mercados en los cuales ustedes trabajan con la generación distribuida. Una visión un poco más amplia. Gracias. State of the Art, nosotros somos una empresa sueca, pero nuestro mercado principal es Latinoamérica, MENA y África. Puedo comentarte un poco cómo es el State of the Art en Europa, pero no es nuestro mercado para nuestra tecnología de almacenamiento de energía de larga duración, ¿no? Creo que había casi hace 20, 30 años había un auge de generación distribuida muy grande en Europa, bien incentivado. Y luego Europa ha entrado en la decarbonización y bueno, puedes decir en general el dash for gas, ¿no? La generación con gas natural en ciclos combinados. Y era muy profitable, muy económico y se ha utilizado muchísimo, ha bajado el precio y en muchos casos digamos, ha matado la generación distribuida con motores de gas en muchos sectores. Ahora mismo, con el tema de renovables, eso aumenta otra vez y creo que tiene la segunda primavera en Europa en general. También en Europa, hasta en los digamos, países más nórdicos, la generación con eólica y también fotovoltaica es muy rentable y va a sustituir la generación fósil y especialmente la generación fotovoltaica en el sector de la distribución va a sustituir la generación convencional. Y ahí efectivamente vemos que está avanzando sin parar en muchos países la generación distribuida. No, especialmente por ejemplo, Alemania tiene también plantas muy grandes, pero muchísimo, digamos, creo que ya estamos avanzando a 50 gigavatios de energía solar en Alemania y principalmente eso es generación distribuida. Hay plantas grandes, sí, pero en general eso son industrias, son comercios y residenciales que tienen esta energía. Y ahora mismo, yo creo que es muy impresionante, ahora mismo, claro, ¿qué falta ahora mismo en ese puzzle? Falta la pieza de almacenamiento. Y eso avanza también muy rápido y digamos, la energía renovable junto con almacenamiento, entonces va a ser la clave para la transición a un sector sostenible en el futuro. Y eso está pasando muy rápido. Perfecto. ¿Y la visión de ustedes hacia el mercado latinoamericano? ¿Cómo lo ven y quizás contrastándolo con lo que ya están viviendo en el país donde están basados ustedes? Estamos mirando, hay más, digamos, más oportunidades para el almacenamiento de larga duración. Primero hay que decir, eso hace 2, 3 años no existía. Larga duración, nosotros definimos larga duración de 10, 12, 13 horas de producción firme y eso antes, digamos, de almacenamiento de electricidad no existía en el mercado. Puedes intentarlo hacerlo con litio-ion, pero tiene sus desventajas. El litio-ion normalmente necesita el mismo tiempo de carga como descarga. Quiere decir, si tú quieres cargar una batería de litio-ion
para 13 horas de funcionamiento necesitas 13 horas para cargarla. No hay 13 horas digamos, de energía solar con una alta potencia que tú puedes utilizar para hacer esto. Eso quiere decir que tú tienes que aumentar el campo solar y también la capacidad de la batería, que lo hace inviable. Con nuestra tecnología, por ejemplo, tú puedes, para tener 13 horas constante de uso, lo puedes cargar en 6 a 7 horas. Y eso facilita entonces el uso de nuestra tecnología junto con energía solar para utilizar una batería de larga duración que hace falta para hacer esta transición completa a un sector sostenible de energía. Y solamente quería explicar esto porque eso es importante para entender, y claro, estas condiciones de energía solar estupenda como en Chile no hay en Alemania o en Suecia, ¿no? Entonces, estamos mirando todos los países donde hay un recurso solar bueno. En muchos países de Latinoamérica hay un recurso solar estupendo para hacer una combinación de energía solar junto con nuestra tecnología. Y además hay muchos sistemas todavía, digamos, aislados que funcionan con motores diésel. Y eso es la oportunidad que vemos, que principalmente no miramos a los sistemas interconectados que tienen ya una buena red. Estamos mirando las redes periféricos o aislados que tienen una electricidad inestable o basado solamente en energía producida por diésel. Y ahí entonces somos muy competitivos y ahí tenemos el impacto es mucho más elevado que ahora mismo compitiendo con otros renovables que ya están conectados a la red. Claro, y eso hace más sentido o hace entender el enfoque de ustedes en los mercados como África, Latinoamérica, etcétera, donde hay más sectores que pueden estar desconectados o en la periférica. Muy interesante. Y además, es también un tema de la industria, ¿no? Por ejemplo, en digamos, las minas grandes, también estamos mirando también, por ejemplo, California o Australia, pero aquí en Latinoamérica hay muchas minas que no están conectadas, pero hay muchos consumos en una mina periféricas para el bombeo de agua y etcétera, etcétera, que no están conectados a la mina directamente, están alrededor de la mina. Y hay muchos consumidores que utilizan motores diésel. Ahí vemos también un tema de sustituir este diésel por nuestro almacenamiento con fotovoltaica. Sí, qué interesante. Y además hay muchas, por lo menos en Chile, hay muchas minas, y yo sé que en Perú también, que aparte de lo que usted menciona, también hay producción propia, como una PMGD. Hay algunas minas que tienen su propia producción por las razones y beneficios locales que les permiten, pero que se están también participando en ese sector. El tema del almacenamiento es muy relevante a esta discusión y creo que vamos a volver a eso en un momento. Danilo, ¿cómo ven a ustedes la idea de avanzar a una ley de flexibilización en el sistema eléctrico? O sea, ¿cuál es el rol de las pequeñas y medianas generación de distribución en la flexibilización de nuestro sistema en Chile o en otras jurisdicciones que conocemos? Muy importante. La flexibilidad no depende tanto del tamaño. Tenemos que ver también que estos recursos van a ser necesarios prácticamente en todo el sistema. Si es que efectivamente avanzamos en una, se podría decir como descentralización quizás de ¿cómo se llama?, de los recursos, la necesidad de flexibilidad también va a ser más pequeña. En ese sentido, hoy día es difícil, por ejemplo, que en la operación diaria un pequeño medio de generación tenga algún incentivo a participar, por ejemplo, en servicios complementarios sistémicos. Es bastante complejo porque son efectivamente cosas que arrancan un poco incluso del tamaño. Pero si esos servicios complementarios los aplicamos de manera local, quizás no en la regulación de frecuencias, pero sí, por ejemplo, en una operación en isla bajo alguna falla en la distribución, que obviamente son más comunes que la falla a gran nivel, quizá en algunos otros productos como regulación de tensión,
los pequeños medios de generación insertos en distribución sí pueden prestar esos servicios. Y eso debería venir la mano con otros derechos y deberes que trae este cambio en la matriz que estamos experimentando hoy por hoy en nuestro sistema. Y yo entiendo que sí van a ser analizados y discutidos en una de estas tres como pilares de la discusión de la renovación del sector de distribución, que hoy día estamos viendo la parte de la comercialización, que está el proyecto de ley ingresado en el Congreso, pero después viene la parte de infraestructura de la distribución y también el fomento a la energía, a la generación distribuida. Es ahí donde efectivamente tenemos que darle el rol que debe tener a este tipo de tecnología, ¿cómo se llama? De no solamente ser un proveedor de energía, ¿ya? Que eso es lo que hacen hoy día, sino que también pueden prestar, y la verdad es que quizás deberían hacerlo, para así dar mayor seguridad ¿cómo se llama? Por ejemplo, una zona de concesión. Pero ese deber obviamente va apalancado con con los costos que eso tiene. O sea, es como un nuevo mercado, se podría decir. Entiendo. ¿Y cuál es el rol de la organización de ustedes, de usted en estas conversaciones sobre las nuevas modificaciones que se están haciendo? ¿Cómo se están moviendo en ese sentido? A ver, lo primero es que todas estas modificaciones tienen que estar basadas en algunos principios clave, que son, por ejemplo, la competencia, que todo lo que se vaya definiendo, todos los actores tengan igualdad de condiciones independientes de su tamaño y su tecnología. Que todas estas decisiones se vayan tomando en pos ¿cómo se llama?, de conceptos que tengan que ver con neutralidad tecnológica. Efectivamente, aquí hay una necesidad de recursos y herramientas que va a tener el sistema por esta dinámica nueva que estamos experimentando, que a nivel técnico regulatorio deberían ser provistos por aquellos que tienen las mejores herramientas para así hacerlo. Obviamente tomando en conciencia, en consideración, la matriz hacia donde queremos avanzar. Una matriz sustentable y efectivamente que permite una penetración importante de energías renovables variables. Bueno, y otros como eficiencia económica, y probablemente hay algunos más que se me escapan, pero la gracia es que estos actores pequeños que están un poco más dispersos por el sector tengan efectivamente todas las herramientas para poder participar competitivamente en esto. Por ejemplo, a nivel de comercialización, que la información sea lo suficientemente clara y accesible para que uno pueda ofrecer se va a abrir un mercado nuevo, con un número de clientes importante, quizás no a nivel como de montos de energía, pero sí, ¿cómo se llama?, en una cantidad no menor. Por lo tanto, ahí hay un match muy como obvio que se podría dar entre un pequeño generador y un pequeño cliente. ¿Ya? Y eso obviamente da una mejor perspectiva financiera para el desarrollo de este tipo de proyectos. Es todo un círculo virtuoso que tenemos que ir armando, pero siempre en función de la igualdad de condiciones. Yo creo que la competencia es clave y esa es uno de nuestros principales focos como gremio de pequeños y medianos generadores. Indudable, muchas gracias. Y en relación a lo que estábamos comentando recién con Ralph respecto al almacenamiento y el rol que juega la mejora en la tecnología de almacenamiento para estos sistemas. ¿Cómo se está operando en Chile y en Latinoamérica y cómo ves esa situación? Creo que el almacenamiento indudablemente va a ser el futuro, ¿ya? Es aprovechar nuestros recursos, abundantes recursos de generación, por ejemplo, en el día, para poder trasladar ese potencial hacia horas nocturnas. Y aprovechar la variabilidad eólica para así aplanar la curva ¿cómo se llama?, de recursos que tienen la tecnología basada en el viento. El almacenamiento va a ser clave, independiente de la tecnología, que puede ser a través de baterías, puede ser a través de almacenamiento hidráulico, de almacenamiento solar a través de concentración, o incluso algunas nuevas que tienen que ver con almacenamiento de aire comprimido, que uno puede comprimirlo con energía y después soltarlo a través de una turbina. Hay harto donde elegir. Entonces, el nuevo marco regulatorio que se está conversando hoy día en cuanto al fomento del almacenamiento es
muy importante. Pero estamos atacando hoy por hoy un solo parte, que es el almacenamiento que está acoplado a una central ya existente. También hay que abrir esa discusión al almacenamiento puro, al que pueda entrar ya sea por un arbitraje de precio, el natural, comprar barato y vender un poco más caro para tener los ingresos que apalanquen la inversión. Que puedan participar, hoy día lo pueden hacer a través de servicios complementarios. Vamos a ver cómo el coordinador en algún futuro, si es que él lo estima conveniente, hacer licitaciones para la prestación de servicios que sean provistos a través de almacenamiento. Y también hay una herramienta a través de la planificación de la transmisión. La planificación de la transmisión no solamente ve líneas y subestaciones, también ve aquellos dispositivos e infraestructura de transmisión que pueda servir para, por ejemplo, en algunas zonas donde es muy complejo hacer instalaciones de transmisión, quizá el almacenamiento en los puntos de retiro sea importante para así bajar un poco las congestiones en alguna hora del día. La verdad es que con todas esas habilitaciones el almacenamiento debería entrar de manera natural en nuestro sistema. Sí, un buen punto, eso de considerarlo dentro de la planificación de la transmisión que se hace periódicamente en nuestra jurisdicción. Es importante considerar eso absolutamente y hasta ahora no ha sido clave. Gracias. Ralph, cuéntanos un poco de la experiencia de usted en algunas jurisdicciones en Latinoamérica en que ha entrado, cómo ha sido la experiencia, si hay algunos casos puntuales que nos puedes contar sobre cómo han operado ustedes. La tecnología de Acelium, hay que explicarlo quizá primero cómo funciona, ¿no? Es un almacenamiento térmico. Nuestra tecnología tiene dos partes principales, que es una tecnología de almacenamiento térmico utilizando un material de cambio de fase. Quiero decir que tenemos un tanque con un silicato de aluminio que estamos calentándolo utilizando electricidad a 600 grados. Mantenemos esta temperatura por hacer cambio de fase a 600 grados durante todo el día o también por más tiempo. Y luego tenemos un motor Stirling, que es un motor que no utiliza una combustión interna, solamente necesita una fuente de energía para producir luego electricidad. Y hemos juntado estas dos tecnologías, que es bastante innovador, para ofrecer cargado con electricidad y también calor de baja temperatura que se puede utilizar con este almacenamiento. Y para explicar un poco dónde estamos ahora mismo, teníamos el Proof of Concept en 2018. El año pasado hemos empezado a hacer nuestras primeras plantas de demostración, una en Suecia, otra en Ouarzazate en Marruecos, con Mazen. Mazen es la agencia de energías renovables del Estado de Marruecos, que son además accionistas en nuestra empresa. Y en una de sus instalaciones en Ouarzazate tenemos el segundo demostrador. Y ahora mismo tenemos en construcción el tercero en Masdar City, en los Emiratos, con nuestro partner Masdar. Entonces, tenemos toda la base de ahora mismo tecnológica y demostrando que esta tecnología funciona, y ahora mismo estamos empezando de comercializar este sistema también en Latinoamérica. Y estamos empezando y tenemos, creo que, digamos, una buena entrada. Hay mucho interés en el tema en el sector comercial e industrial, y también por parte de empresas que prestan servicio a estos sectores de utilizar nuestra tecnología. Y un buen ejemplo en Chile es el MOU que hemos firmado con la empresa Voox. Voox es una empresa que presta servicios y productos al sector de minería en temas de bombas. Y estas bombas en general están, como he comentado, fuera de la mina y están funcionando con diésel. Y entonces ahí, por ejemplo, hay digamos, esta relación estamos buscando. No, somos una empresa de 160 personas, principalmente en Suecia,
no podemos prestar servicio a nosotros mismos en cada país. Necesitamos empresas de servicio de instalación potentes en cada país donde queremos estar. Y mejor si esta empresa ya presta un servicio a los sectores donde queremos estar. Por ejemplo, la minería, eco-resorts, la agricultura, por ejemplo, invernaderos también es un perfecto fit para nuestra tecnología. Y esto, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Nos alineamos con una empresa de servicio y esta empresa de servicio ve también una ventaja, utilizar nuestra tecnología para mejorar su servicio al sector de usuario final. Y solo quiero decir que eso estamos buscando, estamos haciendo en México, estamos en Chile, estamos empezando también mirando en Brasil, y siempre va a ser el mismo concepto, que buscamos empresas locales que ya prestan o quieren prestar servicios en algún sector y, digamos, trabajamos con ellos para la instalación, para el mantenimiento y para la venta de nuestra tecnología. Perfecto, muchas gracias. Y esta tecnología de ustedes, que es totalmente distinto que la tecnología que nosotros conocemos para el almacenamiento habitual, o sea, es una más. Sí, sí. ¿Ustedes tienen la exclusividad, el patente? ¿Es algo que ustedes inventaron? Cuéntanos un poco de eso. Sí. Tenemos varios patentes, creo que hace una semana nos han conseguido, hoy nos han dado 4 patentes más, y eso es único de momento. Y eso que quería comentar, se puede hacerlo con baterías químicas, con una batería de sodio, azufre o con una litio-ion. Pero hay que sobredimensionar muchísimo esta batería y tiene también algunas desventajas que no se puede cargar muy rápido. Cuando cargas una batería de litio tienes que esperar un momento, no puedes descargarla directamente, porque si lo haces pierdes capacidad, pierdes energía. Cuando subes al máximo de una batería tienes que bajar la carga. Cuando bajas en la descarga al mínimo tienes que bajar la descarga, y todos estos problemas no tenemos, ¿no? Entonces nosotros podemos ofrecer 3 horas constante de una energía, del primer momento hasta casi el final, ¿no? Y eso es novedoso, sí. Sí, absolutamente novedoso. O sea, por lo menos suena muy interesante y con interesantes ventajas sobre lo que conocemos. Muchas gracias. Danilo, una consulta de lo que tú mencionaste un poco antes, pero el tema de las comercializadoras de energía. ¿Cómo ven ustedes los riesgos y las oportunidades respecto de los GPM, respecto al desarrollo del mercado de comercializadoras de energía acá localmente? Que está en discusión en este momento. Sí, yo creo que desde la misma perspectiva es importante que la información para poder llegar a estos clientes sea de acceso, que todos puedan tener a disposición dicho, porque eso va a equilibrar el mercado. ¿Ya? Hay diferentes, ¿cómo se llama?, formas de acceder a esos clientes. Hoy día, por ejemplo, en la norma técnica de distribución, la superintendencia tiene que tener una lista, no me acuerdo si es la superintendencia o el coordinador, acerca de cuáles son los posibles clientes que podrían pertenecer al mercado libre, desde el límite de cierto consumo hacia arriba. Cuando esto se liberalice, el tener acceso a esa información que hoy día va a estar, hoy día está en manos de las distribuidoras, pero en algún momento va a estar en manos de este gestor gestor de información, de manera que todos los posibles, ¿cómo se llama?, oferentes puedan hacer una oferta, valga la redundancia, lo más atractiva para su posible cliente en cuanto a, no sé, perfil de consumo, características del consumo, fin que se tiene para dicha energía y potencia, etcétera, etcétera. Yo creo que lo principal y que lo que nosotros estamos viendo es que efectivamente con este mercado los generadores de menor envergadura tengan un acceso igualitario a esa información y a las condiciones de ¿cómo se llama?, de acceso para poder llegar efectivamente con ¿cómo se llama?, con la oferta al cliente. Ahí lo más probable, el límite y que va a tener que ser conversado en el Parlamento, es el relativo a las garantías.
cuáles son las garantías que me respaldan a mí como comercializador, como pequeño generador, para poder acceder a esto. Una garantía muy alta, la verdad es que va a ser prohibitiva para el resto de los, ¿cómo se llama?, de los, una gran mayoría de los competidores, y una muy baja probablemente traiga ciertos riesgos a la cadena de pago. Bueno, nos quedan pocos minutos, así que simplemente antes de agradecerlo, saber si había algunos comentarios adicionales que a ustedes les gustaría hacer respecto del proceso. Una cosa que a mí me quedó, que mencionaste recién, Danilo, tiene que ver con el financiamiento de estos proyectos y cómo ven el futuro del financiamiento de ellos. No sé si quieren, Ralph, Danilo, hablar del apoyo financiero a sus propios proyectos y la industria en general. Y después quizá algunas últimas palabras que quieren comentar a nuestro público. Sí, yo me gustaría decir algo. Creo que el reglamento y las últimas modificaciones que se han hecho para favorecer a los, para dar una estructura a los PMGD en cuanto a la especulación, a lo que hablamos delante, ¿cómo se llama?, a que esté bien diagnosticado cuál es el proceso de conexión, al precio estabilizado, etc. Pero hay un punto que no es menos importante, que es el acceso a la transmisión, ¿no? Hemos visto que hay polos importantes de distribución que ya han sido ocupados y ¿cómo se llama?, el nuevo reglamento ya establece cuál es el orden de prelación para hacer una especie como de cortes en caso de que el caudal de generación sea mayor a la capacidad de transmisión y de transformación en la subestación cercana. Hoy día la planificación, sobre todo en el caso del zonal, que es la que abastece a la distribuidora, está muy orientado hacia la demanda y no ver a la generación como un participante activo. Por lo tanto, es necesario que la planificación cambie el switch y que vea a los pequeños medios de generación distribuidos como un actor importante y que pueda hacer un aporte a tener menores costos y una mayor calidad y seguridad de servicio en el abastecimiento del sistema. Si nos quedamos con la visión clásica de la planificación de la transmisión, la verdad es que solamente vamos a ver un conjunto de demanda que quiere abastecerse y las líneas van a estar diseñadas para ello. Y el sistema, ya lo vemos por todos lados, es mucho más dinámico que eso. Entonces hay que hacer también un switch a nivel de ministerio, de la Comisión Nacional de Energía, de ver cómo la planificación se hace cargo de esta variabilidad, no solamente al gran nivel del sistema nacional, sino también de todos los recursos que pueden ser aprovechados como una especie de mini polos de desarrollo, se podría decir, en zonas de concesión que tienen un alto potencial de generación distribuida. Muchas gracias. Ralph. Bueno, en referencia a tu pregunta por el tema de la financiación, es un tema importante, especialmente cuando hablamos de proyectos, digamos, híbridos, donde tú tienes una planta, por ejemplo, fotovoltaica, tienes un backup de diésel y además te interesa tener un almacenamiento. Entonces, eso es mucha inversión al comienzo de un proyecto. Por ejemplo, en nuestro caso, nuestra tecnología está diseñada para 30 años. Entonces, tú puedes disfrutar de una planta fotovoltaica hoy en día ya hasta 30 años, de nuestra tecnología también, pero tienes un CAPEX enorme al comienzo de este proyecto. Y efectivamente, para muchos, digamos, usuarios de esta tecnología, no es posible o no está en línea de su financiación o su expectativa de cómo financiar proyectos, ¿no? Que tienen un horizonte de 5 a 7 años para el payback etc. Entonces, hay un gap ahí, hay que cerrar. Y efectivamente, eso es muy importante, cómo se cierra esto. Entonces, creo que es importante que por parte del tecnólogo que somos, tenemos un rol más activo. También estamos dispuestos de coinvertir y estructurar con socios financieros estos proyectos y hasta entrar como un tema de una empresa de servicio que ofrece entonces no la inversión, pero el agua bombeado o la energía
con un leasing, con un PPA, y luego hacemos como un BOT, ¿no? Build, Operate, Own, y luego Transfer, ¿no? Y algo así, y estructurarlo con el cliente final. Y bueno, yo estoy feliz que trabajo en una empresa nórdica, digamos, en Escandinavia. Ahí hay muchísimo, digamos, interés por financiarlo, y también luego la posibilidad de transferir activos a fondos de pensión que buscan una inversión estable a largo plazo de 20, 30 años. Entonces, si tenemos un portafolio de proyectos que están diseñados a 30 años, entonces es perfecto luego también transferir este tipo de proyectos a un fondo de pensión. Pero es un punto es un punto clave para este tipo de proyectos de baterías de larga duración. Muchas gracias. Nada. Raúl, no sé si... Sí, ya se nos acabó el tiempo, estamos ya con la próxima oradora. Quiero agradecerle a Ralph, que ya nos acompañó el año pasado aquí en Santiago, a Danilo, que también los hemos tenido aquí, y a ti, Ronnie, que ya eres de la casa como moderador. Ha sido muy interesante el panel. Para la próxima vez, ojalá podamos tener un poquito más de tiempo, que sea presencial, y tomar un café, un pisco sour al final. ¿Ok? Muchas gracias, y continuamos con la próxima presentación. Adiós, Ronnie, adiós, Ralph, adiós, Daniel. Adiós. Adiós. Muy bien, vamos a tener ahora